Sí, hola chicos. Bueno, buenos días. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buen día, ¿Cómo anda, profe? Hola, buen día. ¿Cómo anduvieron? Buen día, profe. Buen día, profe. Buenos días a todos. Bueno, vamos a iniciar repasando un poquito lo que dejamos en la clase pasada, ¿sí? ¿Se acuerdan que vimos en la última clase? A ver. Lo del presidencialismo. Atribuciones Perfecto. del Poder Ejecutivo. Perfecto, ¿sí? Eso. Ya estábamos en la parte final del curso, empezamos a ver cada rama del poder en profundidad, ¿sí? Con cada una de sus características, y habíamos dicho inicialmente que cada rama del poder iba a tener una función específica, ¿sí? Entonces, habíamos dicho, Poder Ejecutivo, ¿de qué se encargaba? ¿Cuál era su función específica? Ejecutivo era proponer las leyes. Poder Ejecutivo, sí, Daniela. Es jefe supremo de la nación, jefe de gobierno, responsable de administración, expide instrucciones y reglamentos que sean necesarios para la ejecución de las leyes de la nación, hace tratados, negocia y firma los tratados internacionales, tiene facultad de presentar proyectos, vetar total o parcial las leyes aprobadas por el Congreso, reglamentación de leyes, etcétera. Bueno, ahí yo les estoy poniendo en el chat, perfecto, ¿sí? Entonces dijimos, el jefe de gobierno y el jefe de Estado, esto significa que se va a encargar tanto de la administración interna como de representarnos en el exterior. Habíamos dicho que firma y negocia los tratados internacionales, es jefe de las Fuerzas Armadas. Respecto de la Administración General del Estado, habíamos dicho, a partir del año 94 se modifica la Constitución y solamente es el responsable político, ¿sí? Esto en el texto constitucional, pero también habíamos visto que en los hechos sigue siendo la cabeza de la administración pública, ¿sí? Sigue siendo el referente. Además de todo esto, habíamos visto en específico que tenía funciones legislativas, ¿sí? Facultades legislativas. ¿Y por qué decíamos que estas facultades legislativas teníamos algunas que eran excepcionales y algunas que eran propias de sus funciones? ¿Se acuerdan de esta diferencia? Sí, las excepcionales eran el ejercicio de legislación delegada por el Congreso, los decretos de necesidad de urgencia y ejercicio de legislación, perdón, delegada por razones de necesidad y urgencia. Bueno, perfecto. ¿Por qué decimos que estas dos funciones son de carácter excepcional? ¿De quién es propia la tarea de sancionar leyes? Del Poder Legislativo. Perfecto, del Poder Legislativo. Y nosotros habíamos dicho, y acá vamos a ir uniendo un poco todas las clases, ¿sí? Habíamos dicho en otra clase que teníamos un sistema republicano. Eso implicaba que las diferentes ramas del poder tenían cada una funciones específicas y que teníamos un sistema endógeno. Ese sistema endógeno significaba que cada rama iba a controlar el exceso de poder de la otra, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ir viendo es que la Constitución establece funciones específicas para cada rama del poder, los mecanismos de control entre ellas, y por eso hablamos de que estas funciones, que estas facultades legislativas, ya sean delegadas por el Congreso o decretadas en un estado de necesidad y urgencia, van a ser excepcionales. Se van a dar cuando el propio Congreso no pueda llevar adelante el trámite ordinario de sanción de una ley, ¿sí? En esos casos en el que el Poder Ejecutivo tiene que suplir la función legislativa, en ese caso va a ser de manera restrictiva, ¿sí? La interpretación siempre va a ser de forma restrictiva de esta facultad. ¿Por qué? Porque no le es propia. Esa es la característica, ¿sí? No le es propia. Entonces, en esos casos excepcionales que habíamos mencionado, ya sea delegación legislativa, acá recordamos el artículo 76, ¿sí? El artículo 76 inicia su redacción con una prohibición, ¿sí? Está prohibida
delegación legislativa. Entonces, ¿por qué hacemos hincapié en esto? Porque, volvemos, es una cuestión de control de los diferentes poderes, ¿sí? El Poder Ejecutivo está cumpliendo, en estos casos, funciones que no les son propias. Entonces las vamos a entender en un sentido restrictivo, ¿sí? Ahora, hay otras facultades normativas que sí son propias de la tarea del Poder Ejecutivo. ¿Cuáles son? Negociar y firmar los tratados. Perfecto. ¿Y por qué eso es propio del Poder Ejecutivo? Creo, si mal no me estoy confundiendo, porque como el presidente es el que nos representa ante el exterior, es el que va a negociar con los otros estados. Exacto. Imagínense que vayan los 400 legisladores, ¿sí?, a negociar un tratado internacional. Sería una locura. Entonces, el Poder Ejecutivo, el jefe de Estado, nos representa en el exterior y va a ser quien pueda negociar y firmar esos tratados. Luego vendrán a ratificarse en el Congreso. Eso es un trámite que van a ver en otra materia, pero para que tengan una idea. Entonces, va a haber funciones legislativas que van a ser propias de la tarea, ¿sí?, de las responsabilidades que tiene a cargo el Poder Ejecutivo. Entonces, me interesa que tengan en cuenta, hay muchas facultades legislativas, ¿sí?, habíamos visto en la clase anterior, todo el listado de facultades legislativas, pero es importante que ustedes puedan diferenciar cuáles son propias de la tarea, ¿sí?, de la Administración General de la Nación. De ahí podemos decir, bueno, los decretos reglamentarios son propios de las facultades del Poder Ejecutivo, porque si es quien está encargado de ejecutar las leyes, ¿sí?, entonces necesita poder determinar esos pormenores que son necesarios para que la ley se lleve a cabo. Como decía el compañero, cuando hablamos de negociar y firmar tratados internacionales, es parte de las tareas propias del Poder Ejecutivo. ¿Por qué? Porque es el jefe de Estado, es quien nos representa en el exterior. Entonces, algunas de estas facultades serán propias de su tarea y otras van a ser restrictivas. Es interesante que ustedes puedan ver la diferencia entre estas. Y para que se termine de cerrar esta idea, vamos a pensar en cuáles son luego revisadas por la Comisión Bicameral Permanente. ¿Cuál es la función de la comisión y qué es lo que hace la comisión? ¿Se acuerdan que lo vimos? Revisar los decretos. Perfecto. De necesidad de urgencia. Perfecto, va a revisar los decretos de necesidad de urgencia, aquellos decretos por delegación legislativa y aquellas leyes de promulgación parcial, ¿sí? Es decir, que tenemos una comisión bicameral permanente que parte de qué poder es. Legislativo. El Le hace poder un control legislativo. al Ejecutivo. 8 diputados y 8 senadores más un presidente. Perfecto. El presidente está dentro de esos 8. Entonces, claro, tenemos poder legislativo que está controlando ¿qué tareas? Las tareas delegadas al Ejecutivo. Exacto. ¿Se entiende? Entonces tenemos división de poderes, cada rama del poder tiene una función específica, y este poder legislativo, a través de la comisión bicameral, no me va a revisar todas las facultades normativas del Poder Ejecutivo, solo va a revisar aquellas que son de carácter restrictivo, ¿sí? Cuando hay delegación legislativa y cuando hay un decreto de necesidad de urgencia. ¿Se entiende por qué les hago hincapié en esta división de estas facultades? Va a haber algunas que van a tener que ser revisadas luego por el Poder Legislativo. Y esto hace a un sistema republicano, ¿sí? A este control que ejercen las diferentes ramas que llamamos de frenos y contrapesos, para que no haya un exceso de poder de ninguna de las ramas, ¿sí? ¿Dudas hasta acá? La bicameral solamente para necesidad de urgencia, no es para una ley o un tratamiento de una ley específica que saquen ellos, eso pasa solamente por los canales normales, solamente para necesidad de urgencia. Bicameral es para decretos de necesidad de urgencia, para legislación que es delegada. ¿Se acuerdan que habíamos visto eso del artículo 76 que les decía hace un ratito? Cuando el Congreso delega la función legislativa en el Poder Ejecutivo, que, como decíamos, esto es
la interpretación restrictiva, solo en casos determinados. Y por último, para los casos de promulgación parcial. Y acá vamos a empezar a entrar un poquito en esto del tratamiento de las leyes. Pero quiero saber si hay dudas hasta acá de Poder Ejecutivo. Entonces nos quedamos con que tiene funciones específicas, ¿sí? Y vemos que tiene facultades legislativas. ¿Por qué hacemos hincapié en las facultades legislativas? Porque no son tareas propias, ¿sí? O no todas son propias. Entonces hay que prestarle especial atención a estas facultades legislativas. Ahora, la Comisión Bicameral Permanente, dijimos, es un órgano del Poder Legislativo y lo que hace es revisar estas facultades normativas del Poder Ejecutivo, es decir, revisa cuando el Poder Ejecutivo sanciona una ley en casos excepcionales. Las excepciones son los DNU y la Delegación Legislativa, artículo 76, ¿sí? La tercera cosa que va a revisar esta Comisión Bicameral Permanente es promulgación parcial. ¿Por qué les parece que esta promulgación parcial también tiene que ser revisada? Porque puede estar sujeta a cambios. Ahí está. ¿Qué era promulgación? ¿Se acuerdan que vimos? Sí, una vez que el Congreso da por afirmativo el proyecto, pasa al Ejecutivo, de ahí lo promulga y después lo publica. Perfecto. Entonces, la promulgación habíamos dicho que era algo similar como aceptar, ¿sí? Una ley, aprobar. Entonces, cuando esa aprobación es parcial, es decir, que el Ejecutivo agarra la totalidad del proyecto legislativo y separa una parte y dice, esta parte, solamente esta parte apruebo para que sea una ley, debe respetar el espíritu normativo de esa ley para poder sancionarla en forma parcial, ¿sí? Entonces, volvemos. Imagínense que todos nosotros somos el Congreso, presentamos un proyecto, ¿sí? Redactamos cada uno de los artículos y lo mandamos al Ejecutivo para que lo apruebe. Cuando llega al Ejecutivo nos dice, esta parte no va, esta otra parte no va, pero todo este cuerpo normativo lo apruebo, ¿sí? Lo promulgo. Lo que debemos revisar, lo que debe revisar la Comisión Bicameral Permanente en este caso, es que esa promulgación, que es parcial, ¿sí? Solo en caso de que sea parcial, que se respete ese espíritu normativo, que no pierda el sentido, ¿sí? Eso es lo que va a revisar la Comisión Bicameral. Por eso va a actuar siempre en casos de excepción, en casos donde el Poder Ejecutivo está cumpliendo una función que no le es propia, ¿sí? No es propio que el Poder Ejecutivo decida sacar partes de un proyecto de ley, ¿sí? Es una característica, es decir, es una función que lo puede hacer en forma restrictiva. Por eso luego vamos a tener el Poder Legislativo revisando esa tarea. ¿Hasta acá me siguen? ¿Dudas o preguntas? Entonces tenemos claro las funciones del Poder Ejecutivo. Bueno, voy a tomar ese silencio. Si hay dudas o preguntas, levantan la mano. Profe. Sí. María, te escucho. No, que sí entendía, no tenía dudas. Le contestaba porque como quedó todo en silencio. Bueno, igual de todas formas, si tienen alguna duda, volvemos, ¿sí? Vamos entonces a avanzar un poquito con la clase o con la parte que vamos a trabajar sobre el Poder Legislativo, ¿sí? Hasta ahora entonces trabajamos Poder Ejecutivo. Si yo digo Poder Legislativo, me estoy haciendo referencia a qué o a quiénes. Diputados y senadores. Bueno, diputados y senadores. ¿Qué más puedo decir? ¿Quiénes son los diputados y los senadores? Representantes del pueblo. El diputado y representación de la provincia sería senador. Bueno, ¿qué más podemos decir?
Poder legislativo, ¿qué función tiene? Legislar. Legislar, Legislar, sanción de perfecto. leyes. Entonces, en este caso la función es bastante más simple, ¿sí?, de determinar, porque cuando hablamos de poder legislativo vamos a hablar en específico de sancionar leyes. Puede ser que se haya alguna modificación sobre la ley, pero no va a variar en demasía su actividad, ¿sí? Va a ser bien específica. Entonces, vamos a ir viendo, a ver lo que les voy a compartir. La idea de la clase de hoy es que nos guíe, ¿sí?, la guía que yo les subí. Vamos a tratar de ir respondiendo un poquito la guía que es como que centra los puntos más importantes, ¿sí? Entonces, poder legislativo, me habían dicho, estaba compuesto por diputados y senadores. Requisitos para ser diputado, ¿qué les parece? ¿Esto lo pudieron ver, lo buscaron, estamos todos? ¿Es la primera vez que lo vemos? No lo he visto yo. Bueno, Bueno, sí, básicamente eso es lo que está ahí escrito. bueno, La edad. entonces, perfecto. Diputados, lo tenemos en el artículo 48 de la Constitución, la edad va a ser de 25 años. Ahí me lo copian en el chat, perfecto. Tener 4 años de ciudadanía en ejercicio, ¿sí? Debe ser natural de la provincia que lo elige como diputado. Bueno, y todos estos requisitos, ¿sí? Lo de la renta anual no es exigible. Bueno, todos estos requisitos, y esta es quizás la distinción más importante que podemos pensar, son necesarios para ser diputado, ¿sí? Entonces, ¿en qué momento yo los voy a tener que corroborar? ¿Cuándo van a ejercer, a asumir el cargo? Exacto, al momento de que yo voy a asumir el cargo. Entonces, por ejemplo, ya sea tanto la edad que esté cumplida o la cantidad de años de ejercicio de la ciudadanía, yo los voy a revisar que estén cumplidos al momento de que asumo como diputado. ¿Qué quiero decir con esto? Puede darse el caso de que yo tenga 24 años cuando soy elegido, cumplo los 25 antes de asumir el cargo y eso esté bien, o no me podría postular si tengo 24 años y, hice lío. Sí, postular sí, te podrías postular. Cuando vayas a asumir ya tenés que tener la edad cumplida. Perfecto, ¿se entendió entonces cómo es el... Perdón, Sí. hay una compañera que quiere entrar, Erika, ¿no le figura? No, que salga y que vuelva a entrar. Bueno, Bueno, ¿se entendió entonces esto? Cuando yo estoy exigiendo estos requisitos, al momento de ser diputado, estoy hablando del momento en el que yo voy a asumir el cargo. Entonces yo podría postularme para ser elegido sin haber cumplido estos requisitos, siempre y cuando estén cumplidos al momento en el que yo asuma el cargo. ¿Sí? Es una cuestión de tiempos. ¿Qué pasa con los senadores? Los senadores, el artículo 55 nos dice que son requisitos para ser elegido. Entonces, ¿cuál es la diferencia en los tiempos de exigibilidad de los requisitos? Que ya tienen, antes de asumir ya lo tienen que tener. Todo. Antes de postularse los va a tener que tener. ¿Por qué? Porque yo tengo que elegir a una persona que ya cumpla con los requisitos, ¿sí? En el otro caso, yo necesito los requisitos al momento que asume el cargo, ¿sí? Esa es la pequeña distinción que podemos hacer respecto de la redacción de los diferentes artículos. Luego, la única, las distinciones que tienen ahí que no varían en demasía, ¿sí? Son claras. En uno tengo 25 años, en el otro tengo 30, sí. ¿A qué se le dice haber sido 6 años ciudadano de la nación? O sea, que haber residido en la Argentina. Claro. yo iba a preguntar lo mismo, porque yo, por ejemplo, soy de Paraguay, pero estoy nacionalizada. ¿Eso significa? No entiendo. ¿Una persona tiene que ser argentino sí o sí, o puede ser una persona con carta de ciudadanía? A ver qué les parece. ¿Qué entienden ustedes de la lectura de este artículo? Yo lo que sí entiendo puede. es que es como que esta persona, por tener los requisitos de 30 años ya con todo lo que está pidiendo y haya estado en el exterior y venga para postularse, me parece a mí que tiene que haber estado 6 años
antes en la Argentina para poder cumplirlo. Sí, no Bueno. solamente el estar, sino ser ciudadano, creo ya reconocido como ciudadano argentino. Creo que el diputado, creo que es durante esa ciudadanía, durante esa estadía, pero ya el senador ya debería haber sido 6 años. Perfecto. ¿Y en algún lado de estas redacciones ustedes encuentran que yo tenga una restricción respecto de mi nacionalidad? No, ahí no está diciendo No hay si es natural o restricción. no natural, o sea, en ese sentido no. Pero me Perfecto. llamó- Entonces, una persona que haya nacido en el extranjero, pero haya ya vivido 6 años como ciudadano de la nación, ¿qué les parece? ¿Se puede postular Sí o no? puede postularse. Sí puede, mientras que tenga la ciudadanía, ¿no? Exacto, mientras que pueda comprobar, ¿sí?, esos 6 años de ciudadanía en la nación. Y luego tendrá que comprobar los 2 años de residencia en la provincia para la que se postula, ¿sí? Bueno, todos entendieron bastante bien. María Eva, que levantó la mano, te escuchamos. No, había contestado sus preguntas nada más. Me Bueno. parecía que sí se podía. Perfecto. Bueno, entonces, requisitos es bastante claro, ¿sí? La redacción del artículo, yo se los puse en una tabla para que puedan ver las diferencias. Ahora, tenemos algunas incompatibilidades, ¿sí?, e inhabilidades. ¿Qué significa incompatibilidad? Que no puede ejercer. O sea, que no puede ejercer por X motivos, por algo. Exacto. No sé. Tanto Que con puede la haber estado incompatibilidad, preso o con la- algo por el estilo. bueno, tanto incompatibilidad como inhabilidad, ambas no voy a poder ejercer, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una incompatibilidad y una inhabilidad? La persona, porque capaz en la incompatibilidad es una persona con ya un cargo público. La inhabilidad es porque está inhabilitado por X causa. Puede ser judicial o que no. Sí, bueno, la mayoría es por judicial, me parece a mí. Bueno, Está inhabilitado. entonces, cuando tengo una incompatibilidad, estoy hablando de una cuestión de competencias, ¿sí? No tiene que ver con una calidad en mi persona, sino con un cargo que yo estoy ejerciendo. Entonces, cuando es una cuestión de incompatibilidad, vamos a hacer referencia a que ya esté ejerciendo un cargo, ¿sí? Ya sea que pueda ser gobernador o que sea empleado del Poder Ejecutivo. Ahora, o empleado del Poder Judicial. ¿Por qué no podría o sería incompatible que yo fuese legislador y a su vez esté ejerciendo funciones o en el Poder Ejecutivo o en el Poder Judicial? ¿Qué les parece? Porque se chocan los intereses. Perfecto, tengo una cuestión, como habíamos dicho, ¿sí?, de división del poder. O soy parte del Poder Ejecutivo, o soy parte del Poder Judicial, o quiero formar parte del Poder Legislativo, ¿sí? No podría en el mismo momento estar ejerciendo 2 cargos en diferentes poderes. ¿Se entiende esto? Por eso hablamos de una incompatibilidad. Es una cuestión de competencias. Por la competencia que ejerzo en un lado, no me permite ejercer una competencia en otro. ¿Sí? Ese es un razonamiento bastante sencillo y tiene que ver con esta división de poderes si volvemos al sistema republicano, ¿sí? Ahora, yo podría ejercer en un periodo o en un mandato un cargo en el Poder Ejecutivo y luego otro mandato u otro periodo, ¿sí?, en otra rama del poder. ¿Se entiende? Lo que Mientras puedo no se hacer es en interpongan. simultáneo. Claro, mientras no se interpongan, no lo puedo hacer en simultáneo, ¿sí? Bueno, ahora, las inhabilidades sí van a tener que ver con características de la persona, ¿sí? Cuestiones que recaen sobre la persona independientemente de, digamos, de la función que cumpla, ¿sí? A ver, quiero decir, la incompatibilidad va a tener que ver con en específico la función que está cumpliendo. Ahora, lo otro va a recaer más sobre la persona. Entonces, puedo tener una inhabilidad, ¿sí?, que ya lo vamos a ver, cómo se puede dar esa inhabilidad decretada por el Estado. Puede ser que tenga incapacidad para ejercer un empleo público. Esas características van a recaer sobre la persona en caso de que cometa algún delito contra la nación o que sea destituido, que es algo que vamos a ver al final de esta clase, ¿sí? Pero me interesa que entonces se lleven esta incompatibilidad dada por
tener otro cargo, ¿sí? O una inhabilidad que recae más o tiene más que ver con cuestiones sobre la persona. De todas formas, lo que sí me interesa, ¿sí? Lo que puede ser pregunta de examen es requisitos para ser legislador, ¿sí? La diferencia que puede haber entre diputados y senadores, que tengan en claro el tema de los tiempos, ¿sí? En qué momento se exige. Lo de la renta anual para ser senadores, cuando digo derogado por desuetudo, ¿qué significa? ¿Cómo, profe? No Derogado entendí. por desuso. Perfecto, derogado por desuso, ¿sí? Se dejó de utilizar ese requisito, entonces se derogó con el tiempo, ¿sí? No es exigible. De todas formas, 2.000 pesos fuertes, a los valores que tenemos hoy, sería casi irrisorio, pero de todas formas no es exigible, ¿sí? Bueno, entonces, sí me interesa que tengan en claro, bien en claro, diferentes requisitos para poder ser elegido legislador y que tengan alguna idea, ¿sí? De que obviamente va a haber, como siempre en el derecho, excepciones. Entonces, cuando hablamos de las excepciones, vamos a hablar de incompatibilidades e inhabilidades. Sí, Geraldine. ¿Qué tal? Buenos días, profe. Buenos Hago días. una consulta con respecto Sí. a los requisitos. ¿Usted conoce a la chica esta, Ofelia Fernández, la activista feminista? Sí, Porque yo tengo entendido que ella es legisladora y tiene menos de 25 años. sí. Y ahí hubo una maniobra de los kirchneristas. ¿Cómo pudo ser eso? Pero tiene que ver con que sea legisladora de la legislatura o del Congreso. Por eso Ahí vamos. pregunto. Siempre, Por eso pregunto. siempre surge este tema. ¿Qué pasa con Ofelia Fernández? Ella es legisladora de la provincia, de la ciudad. ¿Sí? Cambian los requisitos. Nosotros estamos viendo la conformación del Congreso Nacional. Nacional, ¿Sí? Estos requisitos, nosotros vemos Constitución de la Nación. Ahí tendríamos que evaluar Constitución de la ciudad autónoma, ¿sí? Y ver Entiendo. cuáles son los requisitos para conformar la legislatura de la ciudad. ¿Sí? Ya entendí. Siempre surge esta duda porque, claro, uno lo ve, pero bueno, en este caso, ella al tener 18 años cuando asume su cargo, tiene que ver con que es de la legislatura porteña, ¿sí? Ahora, ¿ella podría postularse para ser legisladora de la Nación? no. No, No, perfecto. Ojalá que Cumple nunca. con su requisito de edad. Pero una cosa, ¿no era que las legislaciones o las constituciones provinciales tenían que tener más o menos una armonía con la Constitución Nacional? Muy bien, me encanta la pregunta. Ahora, yo les digo que se pueda postular una persona, digamos, que la Constitución Nacional establezca este requisito de los 25 y los 30 años. Y, por ejemplo, la Constitución la Constitución de la Ciudad Autónoma establezca un requisito más flexible, ¿sí? O podríamos pensarlo más flexible, pero un requisito de una edad menor. ¿Les parece que restringe derechos o amplía derechos? No, amplía. Amplía derechos. Sí, amplía derechos, pero si alguien Entonces, ¿va se en contra podría de la ir con- Constitución No, Nacional? no va en contra de la Constitución. Pero si hay un legislador que quiere ir a la justicia diciendo que la nación tiene un cierto requisito y acá en la ciudad no lo bajaron, por más que amplíen derechos. ¿Ustedes qué consideran que iría a la Corte Suprema? Que A ver, eso ya es ¿cuál es decisión de la ciudad, que es decisión de cada Que tiene su propia constitución, por constitución. decirlo así, ¿no? Bueno, perfecto. Exacto, respeta la autonomía de las provincias, ¿sí? Como les decía, amplía el derecho. Si fuese que lo restringe, quizá podría ser más discutible, ¿sí? Nos exige que los diputados y los senadores tengan a partir de los 50 años. Entonces ahí quizás eso nos podría hacer mucho más ruido y diríamos, me está restringiendo el derecho a los ciudadanos a ejercer cargos públicos, ¿sí? Sobre todo, piensen que habíamos dicho que el órgano legislativo era que representación del pueblo, ¿sí? Acuérdense que habíamos dicho el componente democrático, un ámbito de deliberación donde queríamos escuchar todas las voces. Entonces, siempre vamos a tener que pensar, cuanto más restrictivo sea,
ahí creo vamos a poder pensar en lo llevo a la corte o puedo hacer un reclamo. Ahora, cuanto más amplíe esos derechos y cuanto más amplíe la participación ciudadana, independientemente de si nosotros estemos a favor o en contra, ¿sí? Independientemente de que cada uno considere que a los 18 años puede o no puede ejercer esa función, ¿sí? Tratemos de sacar, Profe, le hago una pregunta. Sí. Según el artículo de la Constitución de la ciudad, en el artículo 70 dice que tenés que ser mayor de edad para poder ser legislador de la ciudad de Buenos Aires. ¿Pero qué mayoría de edad se toma, 18 o 21? Bueno, ¿qué dice el Código Civil respecto a la mayoría de edad? 18 años. Los 18. 18. Se toma la legislación vigente. Yo sé que algunos de nosotros, antes de la mayoría, a los 21 años, ¿sí? Y consideramos que quizá todavía ser mayores a los 21, pero se modificó esa legislación, ¿sí? El código, y la mayoría de edad, que la mayoría de edad lo que nos da es justamente la capacidad de ejercer los derechos civiles y políticos en forma plena. Por eso la obligación del voto es a partir de los 18 años. Porque yo considero el Código Civil que yo tengo mis capacidades cognitivas plenas para poder ejercer mis derechos civiles y políticos. Y ejercer mis derechos civiles y políticos es en sentido amplio. Es decir, tanto el ejercicio del voto como el ejercicio de la representación. De que yo me pueda postular, ¿sí?, a formar parte de alguna rama del poder, siempre y cuando cumpla los requisitos específicos, ¿sí? Entonces volvemos. Si la Constitución de la Ciudad Autónoma me permite, a partir de la mayoría de edad, y el Código Civil de la Nación me establece que la mayoría de edad es a partir de los 18 años, bueno, a partir de los 18 años me puedo postular, me puedo asumir el cargo. ¿Sí? ¿Mantiene los mismos requisitos o modifica requisitos también? No, solamente lo que baja es la edad. Tendríamos que entrar a analizar la Constitución de la ciudad y no... No, está bien, no, porque está bien, estamos hablando de otra cosa. Esto es nación. No quiero que se mezclen. A ver, vimos Perfecto, lo de este perfecto. caso porque en general lo preguntan, sí, porque uno le llama la atención. Pero vuelvo, tiene que ver con que es legislación de la ciudad, ¿sí? Después la de la provincia tendrá su... Cada provincia, ustedes recuerden, cada provincia tiene su constitución, ¿sí? Sí, Daniel. Profe, Erika quiere seguir, están tratando de entrar, pero no puede, no tengo sé. ninguna, no tengo ninguna solicitud. Que salga y vuelva a entrar, no tengo ninguna solicitud. Dale, le digo. Gracias. No, de nada. Bueno, entonces, vamos a terminar con esta partecita. ¿Cómo se eligen? ¿Sí? Esto lo pudieron ver, cómo se eligen, cuál es la cantidad que tenemos de diputados y de senadores. Senadores creo que son 3 por provincia, si no me equivoco. Bueno, senadores no lo he sí, visto. van a ser... Sí, son 3 por provincia, si no me equivoco. Y diputados, no sé si se duplica, pero no sé. Bueno, a ver, entonces, senadores, vamos a tener 3 por provincia y 3 por la ciudad autónoma, ¿sí? O sea, ciudad autónoma lo ponemos aparte porque no es una provincia, pero a partir del 94 tiene autonomía, ¿sí? Entonces, los senadores va a ser bastante sencillo. ¿Por qué? Porque van a ser elegidos todos en forma directa y conjunta y vamos a repartir 2 bancas al partido ganador y una al que salga segundo, ¿sí? De esos 3 que van a ingresar. Entonces, esta es bastante sencillo, ¿sí? La forma en la que se reparte. ¿Cómo se van a contar? Con... no, estoy leyendo cualquier cosa. Bueno, ahora, ¿qué pasa con los diputados? El artículo 45, ¿sí?, nos va a establecer un representante por cada 33.000 habitantes o la fracción que no baje de 16.500 habitantes, ¿sí? Ahora, esto tiene que estar condicionado a que tengamos un censo, ¿sí? Porque si yo estoy diciendo una regla que está atada a la cantidad de habitantes que tengo en la nación, necesariamente tengo que saber cuántos habitantes tengo, ¿sí? ¿Qué pasa? Hay periodos en los que no se realiza el censo. Entonces, este dato, en principio, va quedando desactualizado. Luego,
se sanciona la ley Vignone y se establece, ¿sí?, que vamos a tener un diputado cada 161.000 habitantes o fracción menor a 80.500 habitantes, ¿sí? Es decir, cambia esta regla del artículo 45 porque amplía la cantidad de habitantes por la que se va a considerar cada diputado. Además, y esta quizás es la parte más polémica que podemos pensar, se van a agregar 3 diputados por distrito, aparte de los que tengan, ay, se me fue de la cabeza, aparte de los que correspondan, ¿sí?, por esta regla de los 161.000, y nunca van a poder ser menos de 5 o de los que tenían al 23 del 3 del 76, que es la fecha en la que se sanciona, ¿sí?, esta ley. Entonces, si yo al 23 de marzo del 76 tengo menos de 5 diputados, voy a tener que llegar a completar esos 5 diputados, ¿sí? Y si tenía más de 5 diputados, se me va a respetar ese número de diputados, ¿sí? No voy a poder tener, por distrito no voy a poder tener menos que esa cantidad. Entonces, ¿cuál es la consecuencia que tiene este establecimiento de 3 diputados por distrito? ¿En qué me va a variar o a modificar? Se va a sobrepoblar todo. Mucha gente. Exacto, exacto. Yo desproporciono. ¿Por qué? Porque si yo sigo una regla que está atada a la cantidad de habitantes, naturalmente en las provincias donde tenga más habitantes voy a tener más representantes, ¿sí? Lo cual hasta ahí es bastante lógico. Ahora, si yo a esa distribución le impongo en forma, hoy sí que me faltan un par de palabras, de forma arbitraria, 3 representantes más por provincia, como decía el compañero, en Tierra del Fuego voy a tener más representantes en comparación a la totalidad de la población que en las provincias más pobladas, como puede ser Buenos Aires, Córdoba, Rosario, ¿sí? ¿Por qué? Porque solo voy a tener la proporción que me dan los habitantes y tres diputados más. Y en Tierra del Fuego, quizás esos 3 diputados, en proporción a la cantidad de habitantes, me termina quedando, ¿sí?, provincias que tienen poca población sobre representadas y provincias que tienen mayor población con menor cantidad de representantes. ¿Se entiende hasta acá? Sí, se entiende. Bueno, perfecto, entonces. Yo lo entiendo. No, Bueno. profe, ¿lo puede reiterar? Sí. Gracias. La Constitución me establece una regla que me va a determinar la cantidad de representantes en relación a la cantidad de habitantes que yo tengo en cada provincia, ¿sí? Luego, con la ley Vignone, en el año 76, se modifica, por un lado, la cantidad de habitantes con los que yo voy a seguir esa regla, ¿sí? Y por otro, me modifica porque me agrega 3 representantes por distrito, o sea, por provincia. Ahora, si yo tengo un número que está establecido por la cantidad de habitantes que tengo, eso es bastante representativo, ¿sí?, de cada provincia en relación a su población. Pero cuando yo establezco que tengo 3 representantes de forma fija para todas las provincias, aquellas provincias que tienen menos cantidad de habitantes, ¿sí?, vamos a hacer un ejemplo burdo, pero para que se entienda. Imagínense que yo en Tierra del Fuego tengo una cantidad de habitantes que me determina 5 representantes, ¿sí? Porque tengo poca población, entonces solo voy a tener 5 representantes. Más los 3 que me suman obligatoriamente, termino teniendo 8, ¿sí? Ejemplo. Ahora, yo tengo la provincia de Buenos Aires, que está superpoblada y tengo que tener, no sé, 10 representantes, ¿sí?, por cantidad de habitantes. Más los 3 que me establecen, tengo que tener 13. Entonces, una provincia que tenía el doble de representantes, ¿sí?, por cantidad de habitantes, si yo le agrego esos 3 obligatorios a cada una, me termina quedando una diferencia de menos de la mitad.
¿Se entiende? En un lado me quedan 8 y en otro lado me quedan 13. ¿Sí? Entonces, las provincias que tienen poca población tienen mucha representación en el Congreso. Las provincias que tienen mucha población terminarían teniendo poca representación. ¿Se entendió ahora? Sí, yo lo entendí. Sí. Sí, profe. Sí, profe. Noemí o Mónica, no me acuerdo quién me había preguntado. ¿Sí? Sí, yo. Bueno, Me hacía perfecto. el lío cuando decía que era la cantidad de población que supera a otras provincias iba a estar menos representada. No, es al revés, ¿no? Claro, va a estar menos Buenos representada en Aires va a relación... estar mejor representada que Tierra del Fuego, a eso me refiero. ¿Cómo? Buenos Aires va a estar mejor representada que Tierra del Fuego, que tiene menos habitantes. Eso si solamente consideramos la proporción de habitantes. Ahora, cuando yo establezco que además de eso le agrego 3 representantes por distrito, los distritos que están menos poblados tienen más representación. Los distritos que están más poblados tienen menos representación. Bien. Porque al yo establecer una regla fija igual para todos los distritos, ahí genero la desproporción. Bien, ahí está. Gracias, ¿Sí? profe. Bueno, y luego, por último, ¿cómo se van a conformar las cámaras? Habíamos dicho lo de los senadores, que era bastante sencillo, que son 2 bancas al partido que saque mayor puntos y una banca para el siguiente. Y en el caso de los diputados, se va a utilizar un sistema de representación proporcional que se llama The Hunt, ¿sí? Y esto va a tener que ver con una regla, ¿sí? Que se utiliza, es una regla utilizada en varios países del mundo, y se van distribuyendo las bancas en base a este sistema, ¿sí? No es tan sencillo como 2 para uno y 1 para otro, ¿sí? Pero es una fórmula matemática, tiene que ver con la cantidad de votos, y es el sistema que usamos desde 1963, ¿sí? Fue cambiando esta forma, la forma en la que se iba contando los votos, ¿sí? Se iban distribuyendo las bancas, pero desde el 63 se utiliza este sistema hasta el día de hoy, ¿sí? Luego también es interesante que destaquemos que no se actualizó esto del... no se actualizó en base al censo, ¿sí? La cantidad de diputados. Si se actualizase, tendríamos más de 500 al día de hoy, ¿sí? Con lo cual, se continúa con los censos viejos. ¿Preguntas o dudas respecto de requisitos y conformación de cámaras? Ah, sí, perfecto. Entonces, habíamos hablado de que había incompatibilidades, ¿sí? Que si yo ejercía un cargo en otra rama del poder, no podía ejercer funciones en el Congreso. Ahora, si yo tengo la autorización de la Cámara para realizar esas funciones, podría darse el caso de que tenga ambos cargos. Esto es de carácter excepcional y no suele suceder, ¿sí? Solo Profe, no, que la Cámara me autorice, no sé, a cumplir una función específica, un requisito que puede ser, a ver, no hay una regla, digamos, ¿sí? Solamente solo voy a poder ejercer en el Poder Ejecutivo, ¿sí? O sea, un empleo en relación con el Poder Ejecutivo, y que la Cámara de la que soy parte tenga expreso consentimiento de ello, ¿sí? Es decir, como que me autorizan a cumplir alguna función respecto del Poder Ejecutivo. si te Pero pedí... siempre piensen que va a ser de carácter excepcional. ¿Por qué? Porque recuerden el sistema republicano, ¿sí? Estoy afectando ese sistema republicano y la división de poderes. Sí, Vanessa. Disculpe, profe. Acá nosotros pasó, el intendente se pidió licencia y después fue senador, ¿o no? En el distrito de José C. Paz. ¿Se puede hacer eso? ¿No pasó? Bueno, cuando pide licencia, deja de ejercer su cargo, ¿sí? Ajá. Ok.
Y en este caso sería al revés, ¿sí? Para cumplir estoy cumpliendo una función del Poder Legislativo y pido autorización para ejercer una función del Poder Ejecutivo. Ok. Gracias. No, por favor. Bueno. Sí, las candidaturas, eso sí, la Corte dijo que no se permitían las candidaturas, ay, que no me sale el nombre. Me sale fantasma, si no es fantasma. ¿Qué nombre tienen? Se me fue de la cabeza. Fantasma le quedaría bien, profe, igual. Ay, chicos, no me graben, por Dios. ¿Cómo? Perdón, Juan, no te escuché. Testimonial no es. Testimonial. Bueno, eso tiene que ver con, sí, ahí ya nos metemos más en cuestiones más políticas. Tiene que ver con la fuerza política del partido y que yo pongo una figura que tiene cierta llegada, ¿sí? En el electorado, entonces es una forma quizá de obtener votos, obtener bancas, y después termina cumpliendo la función de otra persona. ¿Por qué dijo la Corte que eso estaba prohibido? Porque justamente es como un engaño a la población, ¿sí? Estoy juntando votos a través de una figura que luego no va a ejercer ese cargo, ¿sí? Entonces, ¿qué me afecta? Me afecta la participación ciudadana, me afecta la transparencia del sistema democrático, ¿sí? Me afecta un montón de garantías constitucionales, ese tipo de candidaturas. Bueno, vamos a entonces ver un poquito así veloz, diría, para que la clase no sea muy larga, la actividad del Congreso, ¿sí? Entonces, ya vimos cómo se forman las cámaras, ¿sí? Cómo puedo elegir a los candidatos que conforman cada una de las cámaras, y ahora vamos a ver qué es lo que hace, ¿sí? Este Congreso. Entonces, habíamos dicho, Congreso, ¿de qué se encarga? Sancionar leyes. Sancionar leyes, ¿sí? Bueno, ¿cuál es la característica más importante? Como decimos siempre, va a ser el órgano constitucional, sí, más representativo. ¿Se acuerdan? Habíamos dicho, se busca que la conformación del Congreso sea un fiel reflejo del pueblo, que sean escuchadas todas las voces, ¿sí? Entonces, siempre vamos a pensar, y al ser elegidos en forma directa por el pueblo, siempre vamos a pensar en que es el órgano con carácter más representativo, ¿sí? Bueno, también estuvimos hablando de que teníamos dos cámaras. ¿Eso qué significa? Que tenemos un órgano que es colegiado y es bicameral, ¿sí? Vamos a tener Cámara de Diputados, Cámara de Senadores. A ver, ¿qué más? Voy a pasarlo medio rápido, quiero hacer hincapié en algunas cosas. Sesiones. ¿Qué son las sesiones? Donde se debate las leyes que presentan. Perfecto. Las sesiones van a ser esos encuentros, ¿sí? Que se dan en cada cámara y van a ser aquellos ámbitos o espacios en donde se van a debatir, ¿sí? Lo más importante de las sesiones es que permiten este debate en donde cada uno de los legisladores va a exponer sus ideas respecto del proyecto de ley que se esté discutiendo, ¿sí? Ahí es cuando decimos justamente que se escuchan todas las voces. En estas sesiones, que son simultáneas, ¿por qué hablamos de que son simultáneas? Porque están las dos cámaras en sesión, tanto diputados como senadores. Exacto, funcionan las dos cámaras en el... Ay, perdón. En el mismo momento. Gracias. Y luego van a ser públicas. ¿A qué hacemos referencia con que sean públicas? Se van a dar a conocer lo que se sesionó en ese momento. Perfecto, sí, pueden ser públicas. Sí, exacto, puede asistir el público, ¿sí? Es decir, el resto de la sociedad. ¿Por qué les parece que podemos acceder a las sesiones? Porque el pueblo también puede presentar algo de ley. Sí, ya lo vamos a ver. Porque somos los interesados. Bueno, porque somos los interesados. ¿Qué más? ¿Qué más somos? Porque nos representan a nosotros. Perfecto. ¿Qué más? ¿Qué les parece? ¿Qué principio estaríamos cumpliendo?
Soberanía. El Soberanía popular. representativo. Sí, ellos son los representantes. Entonces, esto, ¿sí?, hace a esta participación democrática de la que siempre hablamos, ¿sí? Recuerden, habíamos dicho, en un Estado democrático, la soberanía está en el pueblo, ¿sí? Y es el pueblo el que tiene acceso y es una forma de participación, ¿sí?, en estas cuestiones que nos van a afectar a todos, ¿sí? Como recién decían, somos los interesados, somos los destinatarios de esas leyes que se sancionan, ¿sí? Sí, Juan Martín. Profe, también se podría decir, capaz que me he equivocado, de que el pueblo, viendo la sesión, participando de alguna manera, ejerce como un tipo de control, se puede decir, a la sesión, al Congreso. Sí, ¿a ustedes les parece que es lo mismo que yo sancione una ley, bueno, voy a hacer polémica, una ley del aborto sin ninguna manifestación alrededor que con una manifestación multitudinaria? Ahí el pueblo está ejerciendo presión a los que van a dar el voto por el sí o por el no. O sea, exacto, el pueblo también expresa su voluntad respecto de la sanción de leyes, ¿sí? Independientemente de la postura que tengamos a favor o en contra. Quiero decir, ahí hay una presión popular, ¿sí?, para la sanción de esa ley. Y no va a ser lo mismo para el Congreso que haya presencia del pueblo o que no la haya, ¿sí? Bueno, entonces, las sesiones son simultáneas porque ambas funcionan al mismo tiempo, son públicas porque las personas, todo el resto de las personas pueden ingresar a ser parte, a escucharlas, no es que vamos a poder hablar, sino a escucharlas. Bueno, y después vamos a distinguir entre ordinarias, ¿sí?, y extraordinarias. Las ordinarias van a ser las que van desde el 1 de marzo, ¿sí?, inician el 1 de marzo, hasta el 30 de noviembre. Entonces, durante ese periodo, 1 de marzo, 30 de noviembre, el Congreso ejerce sus sesiones ordinarias. Ahora, puede solicitarse que haya sesiones de prórroga, es decir, que se extienda ese tiempo, ¿sí?, me junto para tratar un tema en específico, ¿sí? Esa va a ser la distinción que vamos a tener entre de prórroga u ordinarias. Bueno, hasta acá sesiones, ¿sí? Si hay dudas, me preguntan, me frenan. Iniciativa. ¿Qué es la iniciativa? Iniciativa legislativa. ¿Qué significa? Exacto, ¿sí? ¿Quién inicia ese proyecto? ¿Quién presenta ese proyecto para que sea debatido en estas sesiones de las que venimos hablando? Entonces, recuerden que habíamos dicho que el Poder Ejecutivo tenía iniciativa legislativa. Entonces, ¿a qué estamos haciendo referencia? Bueno, que el Poder Ejecutivo va a poder presentar, ¿sí?, un proyecto para que sea debatido como ley.
Esta iniciativa, la regla general, ¿sí? Ustedes en el derecho siempre vamos a tener una regla general y excepciones, ¿sí? Esto es algo que se va a dar, lo van a ver muchas veces. Entonces, regla general, esta iniciativa va a poder tener